Son las 8:36, listos para comenzar el nuevo bloque de actualidad. Para hablar de política vamos a conversar hoy día, además de Rodrigo Bravo, nuestro editor de política, con Cristian Monkever, expresidente de Renovación Nacional. Gracias, Cristian, por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Y está con nosotros Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista. Osvaldo, qué bueno tenerlo aquí de vuelta también. Buenos días. Muy buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Tranquilos, pues si fue una noche tranquila anoche. Sí, a ver, Cristian Monkever, su valoración del anuncio del gabinete. Yo hago clases en un magíster en gobierno y principalmente de las cosas se llama un ramo Introducción a Políticas Públicas. Ustedes dirán, ¿para dónde va este caballero con su argumento? Esta es de las cosas que precisamente uno le enseña a los alumnos de lo que no hay que hacer. En cuanto a la conformación de gabinetes en diferentes países, no solamente respecto a acá, en torno a los equipos que se están convocando. Y lo digo desde ese punto de vista porque además es un ejemplo repetido, lamentablemente, en diferentes países. Uno mira Macri, Ecuador con Lasso, vamos a Chile, Alessandri, 58. El propio presidente Piñera en su primera versión. Entonces, hay una serie de factores que se repiten y la historia se repite. Entonces, es verdad. Démosle una oportunidad para que funcione. Yeah. Pero todo indica que es un repertorio conocido, propio de gobiernos de centro-derecha, de la cual yo formo parte, así como la izquierda cuando arma sus gabinetes comete errores cuando los radicaliza mucho, y eso se repite en otros países y aquí también, al poco andar tiene que modificarlo. En el caso de la centro-derecha, cuando esta disputa entre lo político y lo técnico la termina imponiendo la independencia y la excelencia en el mundo privado técnico, normalmente el aterrizaje es muy duro y es muy complejo para un gobierno. Ojalá le vaya bien, pues yo voté por ello y hay buenos amigos allá adentro. Sin ir más lejos, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que iba saliendo, buen amigo, lo conocimos en el Parlamento y uno le desea que le vaya bien, evidentemente. Y además que le vaya bien, funciona bien el país. Pero todo indica que es de alto riesgo. Uh-huh. Y esto es de las cosas, como les digo, que se enseña cómo no hacerlo para que no cometer los errores. Osvaldo Andrade. Yo creo que hay que darle una oportunidad y en consecuencia hacer un juicio muy contundente respecto de lo que será esta futura gestión, habrá que esperar. Pero me asaltan 2 o 3 dudas. Primero, el proceso fue tortuoso. Esto se inició con la visita del presidente electo Kast a Argentina a buscar un ministro que le dijo que no. Ese es un grado de improvisación intolerable para un gobierno de emergencia. Claro, cuando podría haber sido más en privado, por último, para disimular la negativa eventual. Conversadito antes, como claro, sea. Un palabreado. Y da cuenta de esta indefinición de la condición del gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia no tiene un ministro que dura 4 horas, como el caso del señor de Minería. No conversa una cosa con la otra, ¿se fija? Y todo el proceso, cuánta gente iba para allá hasta el local de la moneda chica y entraba y salía, algunos salían contentos, otros salían... O sea, fue una búsqueda permanente de una definición de un gobierno de emergencia que no admite ese tipo de condiciones cuando es efectivamente de emergencia. Lo segundo, el presidente electo comete el mismo error que cometió el presidente Allende cuando incorporó en el gabinete a 2 dirigentes de la CUT. Entonces Figueroa y el Rolando Calderón. Uh-huh. Y hoy día lo que incorpora son los representantes de los gremios empresariales. Y yo creo que eso es un profundo error, porque finalmente la responsabilidad de esos ministros va a tener que ser con el presidente y también con el gremio que representan. Porque ellos no son incólumes, no están ahí de lindos, como diría un ex senador o un senador en ejercicio. Y lo tercero es que, mire, ser independiente en este país parece ser un halago, digamos. La gente lo percibe así, parece que, a pesar de que la experiencia ha demostrado que no siempre es una buena idea. La convención es el mejor ejemplo. Pero lo que yo pido es que sean independientes con calle. Porque los gobiernos de emergencia requieren gente con calle, requieren gente que conozca, qué sé yo. Y la impresión que yo tengo que eso no es así. Entonces lo que tengo hay que darle la oportunidad, pero tengo estas preocupaciones.
Rodrigo, nosotros vimos ayer en el reporteo que efectivamente hubo cosas como que llamaron la atención, como el nombramiento y desnombramiento de Santiago Montt. Sí, ayer en la mañana se dio por hecho y se dio por hecho por él mismo, porque la empresa que él trabaja saca una declaración donde le desea lo mejor para ser ministro de Estado y donde él mismo declara que está orgulloso de asumir esta nueva tarea. Por lo que decía Arturo Esquella al inicio de la entrevista, Juanma, esa fue una de las principales razones para decir aquí, ojo, los nombramientos los hace el presidente de la República, no se hacen por la prensa a través de comunicados, y eso fue una cosa que molestó y una manera de dar un orden a lo que él quiere plantear de acá en adelante. También sorprendió, Juanma, un gabinete que tiene, y podemos entrar en detalle después, con una figura que fue bien relevante en el post. A la salida del anuncio fueron pocos los ministros que hablaron. José García Ruminot, algunos persiguiéndolo. Vamos a hablar de Jaime Campo. Pero Jaime Campo. Jaime Campo, ya lo vislumbro, va a ser muy noticioso. Es como el que nadie esperaba va a terminar siendo protagonista, porque ayer no solo habló de agricultura, ministro. O sea, Jaime Campo va a hablar más que la vocera. Sí, sin duda. No tenga ninguna duda. Ayer calificó al gobierno del presidente Gabriel Boric Como el peor de la historia. como el peor de la historia. Dijo que le había dado el no a Bachelet en Punta Peuco porque las cosas no se hacen al último día, sino que tuvo 4 años para hacerlo. Lo calificó de un show mediático. Dijo que el Partido Radical básicamente no existía. Estaba en extinción. Estaba en extinción, esa fue la palabra que ocupó. Y eso llamó harto la atención también. Además de las cifras que uno siempre considera relevantes, que el 62% es independiente, que la mayoría son hombres, pero con muy poca diferencia, que 2/3 debutan en el cargo, el promedio de edad 54 años, la universidad que más se repite es la católica, la mayoría son ingenieros, y un 70% estudió en colegios particulares pagados. Esas cifras que siempre uno le saca una segunda vuelta. Pero me quería quedar, Osvaldo Cristian, por esta sorpresa de que el ministro de Agricultura sea el primero en marcar puntos políticos. Llama la atención al menos, Osvaldo. Porque es el único que tiene una trayectoria política incuestionable. ¿Qué de extraño tiene? 2/3 no la tienen, no han ocupado nunca un cargo público. Esto es como el primer empleo de Boric. De verdad, o sea, una de las críticas que se hizo al gobierno de Boric es que mucha de la gente que entró al gobierno no tenía experiencia política y era su primer empleo. Los ministros y ministras que entran ahora no es su primer empleo, porque casi todos vienen del sector privado, pero es su primer empleo en el sector público. Y Campos tiene una trayectoria del sector público tremenda, al margen del contenido de lo que diga, ¿no? Pero además muestra otra cosa, que va a ser una persona completamente autónoma. Porque él, en vez de hablar de las cosas que va a hacer como ministro, por lo cual estaba allí, empezó a hablar de lo que es su trayectoria y su experiencia anecdótica, digamos, importante, por cierto. Ahora, bueno, la prensa se lo preguntó. Estos personajes existen en los diferentes ministerios, o sea, en los diferentes gobiernos. Yo recuerdo el presidente Piñera, en el gabinete que me convocó, el ministro de Educación, Varela, Sí, ¿se acordarán? Gerardo Varela. Claro. Duró poquito. Claro, entonces, lo que pasa es que cuesta sacar y cambiar, hacer ajustes, porque significa también un reconocimiento de un error de parte del gobierno, y tampoco con errores muy de fondo, sino que son como esto, vocería, así como el hurto hormiga. Esto va a ser como vocería hormiga, que te va demoliendo de a poco. Y como dice Osvaldo, lo más seguro que hable más que la vocera va a ser complejo. Y desde agricultura, además. Pues no, yo creo que lo que menos va a hablar es de la agricultura en Chile, y va a seguir hablando de lo que se le ocurre. O sea, porque básicamente Jaime Campo es una persona que de lo que uno le pregunta responde. Absolutamente. Entonces, Y además tiene la talento. tentación para ir a preguntarle a él lo que Sí. no responda al otro ministro. O sea, Y es tiene muy talento. sabroso para Y tiene los talento. medios. No, va a ser un personaje. Y para los que consumen los medios. pues. Claro, Va a ser un no. personaje. Pero fíjate a propósito de lo que tú señalas, en el sentido de que la demostración de fuerza, de autoridad que significó no aceptar que la empresa, qué sé yo. Pero discúlpame, el problema está en que la persona que fue designada tenía tan poca experiencia política que no encontró nada mejor que su empresa anunciara su nombramiento. Claro, yo creo que eso Entonces, se hizo de buena intención. Probablemente. Evidentemente, pero pero eso, experiencia. eso demuestra lo que estamos conversando, pues, y eso demuestra lo que les dije al principio, que cuando uno enseña a quienes estudian magísteres en gobierno, en políticas públicas, las políticas públicas eventualmente pueden ser exitosas o fracasar. Y empiezan a fracasar o empiezan a ser exitosas en este tipo de cosas. Cuando uno decide o busca equipos que no son los adecuados, que pueden tener charreteras, títulos y mucho kilometraje en el mundo privado
o semipúblico, pero que cuando llega la atención propia de un ministerio, se les hace cuesta arriba. O sea, el mejor ejemplo, me acuerdo, no es mía la frase, pero la he repetido un par de veces. Aquí 2/3 partes del gabinete no sabe dónde quedan los baños de los ministerios cuando lleguen. Pues entonces, Y menos del Parlamento. Y de menos del Parlamento. Y ahora con domicilio presidencial. Claro, entonces va a ser difícil, pero yo vuelvo, como es mi gobierno, porque yo voté por él y me quiero hacer cargo desde el día 1. Yo espero que les vaya muy bien y uno va a tratar de ayudar. Yo estoy tratando de ayudar a algunos amigos ahí. ¿Están enojados en Renovación Nacional porque los partidos quedaron medio ninguneados en la primera línea? O sea, hay 2 ministros de Bópoli y 1 de Renovación Nacional. O sea, hay 2 ministros de un partido en extinción. Claro. Y de los partidos que tienen presencia en el Parlamento no las hay. ¿Qué diferencia la decisión de Kaiser no estando en el gabinete y la decisión de la UDI o Renovación Nacional estando con solamente una carta? No sé. Ahora, hay que ver cómo se conforma el equipo hacia abajo, pero sí, los partidos están enojados, están molestos. Pero esto, para quienes nos escuchan, más allá, como la libertad permite, como decía el presidente Piñera, la libertad es libre y uno puede señalarlo en este minuto porque sin ninguna necesidad de estar complicándose con lo que dice. Esto no es un problema de pega. Es un problema de que los partidos acompañan y son las instituciones diseñadas para acceder al poder de manera organizada, relativamente organizada. Si hay algo que diferencia a la democracia chilena con otras democracias en Latinoamérica, especialmente que los partidos, con todas las dificultades que tienen y con la evaluación que está en el suelo, duran más que una elección. Y van formando cuadros y van acumulando experiencia y ayudan a gobernar. La independencia finalmente lleva a un gobierno a ser un gobierno neutral. Y los gobiernos no son neutrales. Yo quiero que este gobierno le vaya bien porque el día de mañana me encantaría que uno de RN reciba la banda de este gobierno. Y tiene que haber una continuidad y un proyecto político detrás. Cuando tú conformas un gobierno de manera distinta, estas cosas no ocurren. No se proyectan. Osvaldo. Yo tengo la impresión, primero quiero advertir que esta idea de que los subsecretarios van a venir a resolver el problema político es una falacia. O sea, un subsecretario no puede entrar a la sala del Parlamento si no está autorizado o si no está el ministro. Y basta con uno que se niegue para que no pueda entrar. De eso estamos hablando, digamos. Entonces, y es muy habitual que los y pasan la cuenta. Entonces, y cuando tú tienes tanto ministro independiente que va a ir a un parlamento fraccionado, como el que conoce, donde además va a estar el gran adversario del gobierno que se llama Johannes Kaiser. Porque él tiene su propia... Él va a estar en la oposición, de derecha, porque quiere ser el próximo presidente de Chile. Y está muy bien, digamos. Nadie puede criticarlo por eso. Él va a ser una vocería desde la oposición de derecha. Más. Entonces ese niño se va a solazar. Yo me imagino un ministro independiente como esto, interpelado por el... Bueno, no va a estar como diputado, pero por alguien de republicano, que hay varios. O sea, por alguien del Partido Nacional Libertario. Entonces, esas son realidades súper concretas que... O sea, decir que se deja tranquilo a los partidos políticos nombrándoles subsecretarios, embajadores, jefes de servicio o delegados, no le resuelve el problema. Para nada, aunque sea muy, muy notorio aquello, porque los parlamentos se entienden con los ministros. Y la vocería... El ministro es una figura esencialmente política. O sea, ¿ustedes comparten la frase de ayer de Pablo Longueira, entonces, que los ministros son como los yogur que tienen fecha de vencimiento? Bueno, eso es siempre. No, sí, claro, pero digamos, yogur dura poco. O pueden venir vencidos. Sí. Bueno, hay uno que salió vencido. No sé, te compré tú. Hay uno que salió vencido. Hay uno que salió vencido. Sí, claro. ¿Ah? Hay uno que venció antes de asumir. A mí me preocupa demasiado porque se pasa que sin pega. Sí. No, además, esta disociación que se hace entre la política y la técnica es una de las cosas más perversas que uno puede plantearse, porque para que un ministro haga bien sus cosas tiene que ser de ambas cosas. Claro, exactamente. De otra manera no resulta, porque si no se lo va a engrupir el técnico o se lo va a engrupir el político. O sea, perdone, quiero dar un ejemplo. Yo me imagino al nuevo ministro del Trabajo, tuve la oportunidad de conocerlo en un seminario, le comentaba a Cristian, que es una persona que a mí me causó una tremenda impresión desde el punto de vista del manejo de los datos, la relación, estupendo. Yo me lo imagino hablando con los dirigentes de la ANEF, que tienen carrete,
No la veo esa conversación. Eso no lo va a resolver el subsecretario. ¿Me explico? Entonces, y los dirigentes de la ANEF van a salir de la reunión y van a decir lo que acostumbran decir, qué sé yo. Entonces no avanza así la cosa. Ese es un problema. Por favor, no tengo nada contra él. Simplemente lo pongo como un ejemplo, porque esto se podría decir en otros lados. Bueno, no, si de hecho creo que tu frase dice más respecto del problema en la NEF que de tener una persona con los conocimientos técnicos para poder hacer la pega. Si ese es el problema, a lo mejor la dificultad pareciera estar al frente y no necesariamente en quien tiene los pergaminos técnicos para manejar un ministerio. Le va a faltar ese otro aspecto, ¿no? El político. Yo recuerdo que, bueno, ambos con Cristian hemos vivido las dos experiencias. Hemos estado en el Parlamento como parlamentario y hemos ido al Parlamento como ministro. Y yo siempre me he dado cuenta que los parlamentarios más antiguos, cuando llega un ministro nuevo, lo miran. ¿Ah? Lo olfatean. Voy a usar una frase un poco más. Lo callan al tiro. ¿Ah? Y dicen, ya, este niño pesa o no pesa. ¿Ah? Con este niño se puede hablar o mejor hablemos al tiro arriba. Perdone lo coloquial de mi frase, pero es así de brutal. ¿Eh? Entonces, si finalmente la conversación va a tener que ser siempre con el presidente, los ministros dejaron de tener sentido, salvo que hagan gestión. Y la gestión habrá que medirla. ¿Y qué estará pensando Cristian Monkever entonces el presidente, si el presidente es una figura que tiene experiencia política? José Antonio Kast no apareció ahora. Pero no de gobierno. No, probablemente no de gobierno, pero sí vivió en el Parlamento, sí, claro, lo suficiente como para saber que efectivamente lo que ustedes describen es lo que le puede pasar a su propio ministro ahora. Sí. Yo creo que, y vuelvo al origen de la conversación cuando Osvaldo señalaba lo del gobierno de emergencia, yo creo que el equipo más cercano y él está tan imbuido en esta lógica de la emergencia que incluso ahora se le puso una más sobre la mesa, que es la reconstrucción, y que el invierno está a 4 meses. Y por lo tanto hay un plazo muy acotado para poder dar resultados. Es que lo que se buscó es excelencia, un equipo que responda a esas lógicas de emergencia desde lo técnico, y repetir errores, a mi juicio, o no sé si errores, porque a lo mejor hay que darle la oportunidad, volvemos a lo mismo. Repetir diseños habituales en gobiernos de centro-derecha que históricamente han planteado esta conformación y que no les ha resultado, que al poco andar hay que ajustarlo. Pero yo sinceramente creo que por ahí va la explicación. La explicación de la emergencia lleva a buscar personas del estilo que se plantearon. Y evidentemente uno espera que le vaya bien. Pues eso es el así, desatino político más complejo, en mi opinión, es no haber metido a Kaiser adentro. Porque Kaiser adentro no es el Kaiser afuera, para decirlo de alguna manera. Y un gobierno que va a tener una oposición, que yo lo único que aspiro a que sea inteligente, todas las frases de más la entiendo de más, que sea una oposición inteligente, también con dificultades, evidentemente. Ahora, perdona. Sí, perdón, solo sí, para terminar la idea, que además abra las condiciones para que haya una oposición desde fuera, desde la derecha, es abrir un flanco que perfectamente podría haberse repitado. Pero, porque nosotros estamos con la idea de lo que dice Johannes Kaiser, que le hicieron una propuesta diseñada para que ellos la rechazaran, pero ¿no podría haber sido también al revés, que Johannes Kaiser puso demasiadas líneas rojas que le hicieron imposible a José Antonio Kast poder incorporarlo a su gabinete? Pero no lo han dicho así. Ahora, no ha dicho el gobierno eso, el gobierno electo. Claro, el gobierno. Si es así, dígalo. No, yo estoy de acuerdo y lo he pensado desde ese punto de vista. Corresponde a un partido de 10 diputados o lo que sea ponerle líneas rojas al gobierno que está entrando. No corresponde, por ningún motivo. Es bien inusual eso. Pero así todo, el hecho de gobernar es tan cuesta arriba y tan dificultoso que yo hubiese hecho lo imposible y lo posible por incorporarlo y por tenerlo adentro. Ellos decían que quería estar en justicia o en defensa. ¿Qué costaba? O sea, ¿cómo se entiende que haya 2 ministros de Populi y no hay un ministro que no tiene nada, ningún parlamentario no tiene nada? Claro. Y hay un partido con 8 que fue parte de la campaña del caso. Y tiene una senadora. Y tiene una senadora y no está. Es muy raro. En esa composición me genera duda porque Patricio Aylwin, un gabinete demócrata cristiano, lo mismo Eduardo Frei, Ricardo Lago, un gabinete socialista. José Antonio Kast definió un gabinete con 2 republicanos. ¿Cuánto le puede jugar en contra que su partido o sectores de su partido en una de esas se revolucionen un poco? Porque molestia hay. No, de todas maneras, yo creo que lo debe estar pasando mal
Arturo Esquella y su directiva dando explicaciones, po. Y eso es evidente, po, porque mira, nosotros nos pasó en el primer gobierno, el presidente Piñera era militante de Renovación Nacional, fue presidente del partido. Y en el primer gobierno padecimos eso. Yo estaba en el Parlamento y por lo tanto lo padecimos. El segundo gobierno se equilibró bastante y fue un gobierno, como tú señalabas, con ministros de Renovación Nacional y de la UDI muy claro. No mayoría, pero muy claro. El Partido Republicano debe estar comiéndose la rabia, porque ellos trabajaron, armaron el partido, recorrieron el país, los ningunearon, le sacaban la mugre. Al propio José Antonio, acuérdense en esa visita en Iquique, en fin, y ellos estaban ahí, y se la comieron y lo acompañaron en este proceso. Entonces debe ser muy difícil las explicaciones hacia adentro, que no hay muchas explicaciones que dar, pero bueno, pero el Partido Republicano también puede ser objeto de algún berrinche, no con los propios, y ya lo vimos el primer berrinche en la discusión de la ley de reajuste en la Cámara de Diputados, que los diputados de la UDI, por lo que yo leí, y algunos, principalmente de la UDI republicanos, votaron en contra de lo que quería el futuro ministro de Hacienda, porque no estaban contentos con lo que se estaba armando de equipo político. Entonces, esos berrinches van a venir, ya vinieron ahora, no siendo gobierno, imagínate lo que va a venir después. Y del propio Partido Republicano puede ser respecto de ministros que no forman parte de su partido, de algún ministerio que no tenga gente de su partido. Cuando yo hablo de la falta de calle, no me refiero a la falta de calle de la población, ¿no? Me refiero a este tipo de cosas. Uh-huh. Porque el Parlamento es un Parlamento que tiene 150 egos, lo digo con cariño, y el otro tiene 50, sí. Y egos contundentes. Alguna vez alguien bromeaba que si quisiésemos echar arriba unos camiones, el ego del Parlamento, ni los camiones de Chucky son capaces de estar aquí. Nosotros pasamos por ahí. Pasamos por ahí, además me incluyo, digamos. Entonces, el manejo de los ministros, del gobierno y los ministros con esos cientos, que además tampoco tienen, en nuestra época uno hablaba con un liderazgo y ese liderazgo ordenaba. Hoy día eso tampoco existe. Entonces, hay que hablar con 150 personas y con 50. Estoy exagerando un poco. Cuando un partido no se siente representado, pasa la cuenta. Y se frotan las manos. Pasa la cuenta. No, nosotros no vamos a permitir que él sea subsecretario. Bueno, y no hay ni siquiera que fundamentar aquello. No, si no viene el ministro a una reunión. Eso sucede frecuentemente. No digo que esté bien, no hago un juicio de valor. Digo que las cosas son así, digamos. No, claro. Entonces, ese tipo de condiciones hay que tener calle en la política. Y eso es parte de la calle en la política. Si, yo me pongo en el lugar de Renovación Nacional, que tiene un ministro. Y es un partido que tiene senadores, y no uno, varios, y tiene diputados. En la UDI, que tiene un ministro, que será muy relevante, pero que tiene senadores y diputados. O sea, yo me pongo en el lugar del presidente de la UDI y que debe mirar a su partido y decir, oye, exijo una explicación, no, ¿me entienden? No. El propio Arturo, que estuvo acá, yo lo escuché, alcancé a escuchar, dijo las cosas que tenía que decir, pero la procesión va por dentro. En los gobiernos de la Concertación había un partido eje, sí. Pero había una nomenclatura. Fíjese que en el gobierno del presidente Frey, el ministro del Interior era socialista. O sea, había una lógica. ¿Por qué? Porque me interesaba que no hubieran resentidos a priori. Aquí lo que se construyó son resentidos a priori. Y lo reemplazaron, y ese es mi punto, y lo reemplazaron por los gremios empresariales, que están cometiendo también un error, porque ellos van a ser parte del juicio que haga la ciudadanía. O sea, el ministro X, que viene de la CPC, por decir algo, ese niño no es solo él, es también la CPC. Y ese es un profundo error de los gremios. ¿Y sin republicano en el comité político? No. Bueno, eso lo puede componer, podrá armar ahí. Está de moda ahora llevar ministros de otros lados para tenerlo en la moneda, como si fuera tan relevante eso, la verdad que. Claro. Osvaldo Andrade, Cristian Monkever, ex parlamentarios, ex ministros, ex presidentes de partido, conversaron esta mañana con nosotros. Tremenda dupla. Gran dupla.